Está en vivo. Hola amigos, soy Gilberto Lozano, miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, y desde ahora la capital de Chihuahua, en la que me han recibido en forma muy hospitalaria todos los compañeros del Congreso, se nos presenta una oportunidad de veras de oro, y es platicar con una mujer brasileña que tiene toda la experiencia de aquellos iniciadores del Foro de Sao Paulo, donde estuvo metido Lula da Silva, indudablemente Dilma, y con los señores Castro, los señores Chávez, etcétera, y que Brasil estuvo a punto de tocar un punto de no retorno en este proceso de instalar el neosocialismo o la agenda del Foro de Sao Paulo, que para nosotros, los mexicanos, queda cada día más claro que es un proceso del comunismo. Vamos a poder tomar hasta la parte, vamos a llamarlo así, de su No se escucha camisa. bien, me dice. ¿Mm? No se escucha bien. Vamos a ver si subimos el volumen. Está acá. Cuidado. Sí. A ver, checamos, probando. Ya se escucha Ya bien. se escucha bien. Muchas gracias, amigos, por darnos siempre la retroalimentación de estos asuntos técnicos. Y bueno, aquí somos camarógrafos amateurs y de repente hasta metemos el dedo en la cámara y aparece algo que no debe ser. Bueno, Regina es la brasileña amiga que nos ha dado la oportunidad de hacerle preguntas muy puntuales de las advertencias que ella nos daría a los mexicanos. Ella ya tiene varios años viviendo en México, pero sigue conservando la visita continua a su país. Regina, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y ahorita checamos que se escuche bien tu voz. Gracias. Vamos a conservar tu identidad y me decías, Regina, que hace cuántos años viniste ya a quedarte en México, en Chihuahua. En Chihuahua estoy desde el 2011, pero vivo en México desde el 98, Desde el 98. ¿Y cada cuándo vas a Brasil? cada año. Y en el 2015 y 2016 pasé 2 años allá. Correcto. Oye, Regina, pero ahorita me llamó la atención que me dijiste que me recibías como alguien que estuvo metida en instalar la agenda comunista. Sí, así ¿Por qué? es. ¿Por qué estabas metida tú en eso? Porque en la adolescencia uno tiene contacto con esas ideologías y uno cree que va a salvar el mundo, ¿verdad? Que es la revolución, que uno, o sea, en la época que yo nací, Brasil estaba con el gobierno militar, que no era dictadura, era un gobierno militar pedido por el pueblo. Yo nací en esa época y después vinieron los comunistas, pero obviamente uno cuando es adolescente no sabe y se mete con ellos, ¿verdad? Ajá. Gracias a Dios no llegué a hacer manifestaciones como hacen los jóvenes de hoy, pero sí tenía en mi cabeza muchas ideas contra los empresarios que eran malos y cosas así que una persona de esa edad, 13, 14 años, sí puede caer. Ahora, Regina, en tu caso particular me comentabas que tu papá es militar. Mi papá es militar de la reserva. Sí. Ah, ok. Y en ese sentido a él le tocó desde el ejército participar en toda la agenda comunista. Mi papá no estaba a favor del comunismo, eso fue algo que llegó a mi casa después. O sea, mi papá siempre fue una persona conservadora, ¿verdad? O sea, él era de la Marina y pues tenía su negocio particular, salió, no hizo carrera hasta muy grande, salió, tenía su negocio, pero pues obviamente su formación era limitada, ¿no? Correcto. Ahora, Regina, ¿en qué momento para ti se empieza a mover el desarrollo de Brasil hacia un tema de tipo neosocialista o comunista? ¿Con quién empieza eso? Yo siempre les platico a mis amigos mexicanos que cuando yo vi que eligieron esa agenda de aquí, yo me acordé mucho de Brasil y contestando la pregunta. Lula da Silva estuvo 3 elecciones tratando de elegir. Tal. Nomás ahí estás tapando. Sí, nomás para cambiarle voltear la cámara. Ahí está. Muy bien. Me decías que te tocó de niña pues ver el proceso de 3 intentos. ¿Allá cuánto dura un presidente? 4 años. 4 años. O sea, este señor 3 veces intentó llegar. ¿Y él qué imagen tenía? O sea, un hombre popular. Él era el presidente del sindicato de los trabajadores,
que él también fue fundador del PT de allá. Que es el Partido del Trabajo. Ajá. Entonces, él era el líder de ese sindicato, él hacía paros, él hacía mucho argüende, él siempre fue muy famoso por eso. Ajá. Y en este caso, Lula da Silva, ¿tú cómo crees que se gana el electorado? O sea, ¿por qué se lo gana y logra ser mandatario nacional de Brasil? ¿Hubo compra, hubo pacto de impunidad? ¿Qué hubo detrás para tu modo de ver, Regina? La verdad es que yo creo que ellos ya tenían todo agendado. Ellos empezaron a poner esa ideología en mi generación desde la escuela. ¿Qué les enseñaban, Regina? Por ejemplo, a mí no me tocó porque yo fui a una escuela de acuerdo con las ideologías de mi familia, muy tradicional. Pero en la escuela pública, por ejemplo, yo siempre veía las personas que conocía de escuela pública, siempre los llamaban a manifestaciones, por ejemplo, a salir de la escuela para manifestarse cosas políticas. Entonces, la política siempre estuvo en la escuela. Ok. ¿Sí? Y en este caso, Lula llega a mandatario y ¿qué empieza a implementar? O sea, ¿en qué se traduce? Porque venían de quién era el presidente anterior a Lula. Fernando Enrique Cardoso. Enrique Cardoso, con Z, me acuerdo muy bien. Fernando Enrique Cardoso, ok, estaba la gente cansada de la corrupción, como todos los sistemas no tienden a la corrupción. El poder, como dicen, corrompe y corrompe completamente cuando es un poder absoluto. Pero en este caso, entonces la gente en su hartazgo vota por Lula. ¿Y Lula qué nexos tenía con Fidel Castro? Obviamente nosotros descubrimos esto mucho después, ¿verdad? No lo sabía. No, nosotros, la gente común, nunca nos pusimos a pesquisar la vida anterior de Lula. O sea, Ajá. no sabíamos que había tomado entrenamiento en las bases comunistas de Cuba. O sea, nosotros, esto es muy reciente. Por ejemplo, yo en particular, a pesar de estar metida hasta cierto punto en esta ideología, haber leído cosas acerca de eso en la adolescencia, no sabía que este hombre, o sea, había sido entrenado. Ajá. ¿Sí? Entonces, nosotros descubrimos eso en el segundo mandato de Dilma Rousseff, más o menos ahí por el 13, cuando se empezó a descubrir que estaba robando nuestra petrolera, que es Petrobras, que había un rombo enorme. En un día se cayeron las acciones a, no sé, $2. Uh-huh. Entonces, todos estábamos, ¿qué está pasando? Entonces ya la gente ya empezó a cuestionar, presionar el gobierno, y pues ahí fue cuando erróneamente nosotros empezamos a ver que es importante pesquisar. Ya después las pesquisas acerca de la vida de esas personas nos sacaron que Dilma Rousseff era una ladrona de bancos. Ajá. Que Había sido guerrillero, o sea, nosotros nunca nos íbamos a imaginar eso. Uh-huh. Obviamente ellos allá sabían con quién Claro. estaban entregando todo, ¿verdad? Entre ellos mismos, pero nosotros no. Oye, para entender, Regina, bueno, pues ok, tú estabas ahí compartiendo en tus momentos de adolescencia que esta pudiera ser la utopía de que el mundo sea mejor con los comunistas, pero ¿tú en qué momento escuchas por primera vez del famoso Foro de Sao Paulo? ¿Cuándo escuchas por primera vez eso? En el 2016, estaba lo de sacar Dilma Rousseff, la sacaron, y en el 2016 yo escuché un político, un diputado federal, hablando en los votos para impedirla, tuvieran que votar todos en vivo. Entonces yo lo escuché diciendo que abajo el Foro de Sao Paulo, yo voto por el orden y todos los valores de derecha. Y dije, Foro de Sao Paulo, este hombre está loco. Todos pensamos que estaba loco, todos, porque fue en Red Nacional que lo dijo. Y pues, ¿Él era un activista social o era un diputado? Que dijo, cuidado, Sí, cuidado con el voy a foro? votar para que la impidan, para que la saquen de la presidencia, por eso y por eso, por eso. Cada quien decía, por mis hijos, por no sé qué, y decía, voto para que baje del poder el Foro de Sao Paulo. Voto por la familia, voto. Y yo, este hombre loco, está bien que vote, pero... Y la gente lo empezó a criticar que estaba loco. Y pues hubo gente que empezó a pesquisar ese loco y yo fui de esas personas. Ajá. Y entonces encontré muchas cosas. Oye, pero el Foro de Sao Paulo, pues precisamente se dio en tu país, Sí. en Brasil, y fue una reunión donde se juntó toda la ultraizquierda latinoamericana, Sí. que fue muy promovida por Cuba, por Venezuela, lógicamente Lula pues era el anfitrión en ese momento, y ahí generan una agenda de convertir a Latinoamérica en un país, pues en países comunistas.
diciendo los rusos no lo hicieron bien, lo vamos a hacer bien nosotros. ¿Qué tanta presencia cubana empezaste a notar tú en Brasil? Cuando fui, esos 2 años que estuve, estaba plagado de cubanos, o sea, estaba lleno el país de cubanos. ¿Qué hacían? Ellos fueron llevados en un programa que se llamaba Mais Médicos, eran según eso médicos. Yo soy de familia de médicos por parte de mi madre y escuchaba yo pues muchas atrocidades acerca de ellos, de mis primos, que por ejemplo reutilizaban las jeringas, recetaban tés y no sabían la diferencia entre un antibiótico y otro, cosas que cualquier médico, cualquier estudiante de medicina ya debe de saber. Entonces empecé yo realmente, dejaron de pagar a los médicos, ¿sí? Mi prima estuvo casi 1 año sin recibir, pero a esos sí los pagaban. ¿A los cubanos? Sí, a los cubanos. Ahora... Y sin tener un conocimiento científico y médico, ¿ustedes qué empezaron a detectar que estaban haciendo los cubanos en su país? Los mismos médicos, de hecho, hay páginas, perfiles en Facebook, en redes sociales de médicos contra el PT de Brasil, porque ellos mismos empezaron a denunciar que siempre los metían en las vacantes que eran para ellos. Allá todos los médicos son concursados, hay que hacer unas pruebas y todo. Entonces, el gobierno trajo a esos cubanos diciendo que no había médicos suficientes y nosotros veíamos que nuestros estudiantes, primos, hermanos, tíos, no tenían trabajo. ¿Cómo puede ser que un médico no tenga trabajo? Entonces, los médicos fueron muy importantes. Oye, y en la parte que era del ejército, ¿no intentó Lula da Silva también crear su Guardia Nacional? La verdad es que fue mucho más fácil. ¿Por qué? No tuvo que crear su Guardia Nacional porque él nombró el líder del ejército de su parte. El líder del ejército era de su parte. Era gente de él. Sí. Era gente de él. Ahora, vamos a brincar un poco a lo que está pasando en México, en donde vivimos una corrupción rampante con Peña Nieto, que casi se roban hasta el Ángel de Independencia, los anteriores gobiernos también muy malos. Nosotros de hecho hablamos en el Congreso Nacional Ciudadano, Regina, que tenemos un sistema político que está podrido. Ahorita acabamos de ir con el senador de Morena aquí en Chihuahua y nos topamos que el señor fue presidente estatal del PAN. Y qué increíble que los robots que trabajan para Morena califican a cualquier crítico del PRIAN cuando todo mundo es del PRIAN en la gente que está en Morena. Pero bueno, vamos a saltar ese tema. Y entonces mi pregunta, Regina, es, ahora que estás viendo lo que está haciendo López Obrador, ¿te trae algún recuerdo de lo que se hizo en Brasil? Pues la verdad sí, lloro muy frecuentemente. ¿Pero por qué, Regina? Porque este año, por ejemplo, aquí en la escuela yo ya vi que ya no llegaron libros. Se tardaron los libros en la escuela pública. Y yo me acuerdo muy bien de tener que llevar papel de impresora a los niños en la escuela pública de Brasil, ¿sabes? Porque no les llegaba dinero. No había ni uniforme, nada, no había nada. Tuvimos que pintar la escuela una vez. ¿Y los medicamentos empezaron a escasear en Brasil cuando entró Lula? No Lula, pero cuando entró Dilma ya sí. No. La salud de Brasil está destrozada. Ahorita apenas que se fueron los médicos cubanos está mejorando. Oye, pero entonces tú ahorita en lo que tú ves en México, así como alguien que ya vivió una historia, que sigue, porque sigues teniendo mucha familia allá, y que tú dices, oye, qué tristeza, porque empiezo a ver en México lo mismo. ¿Es correcto, Regina? Así es. ¿Y qué sucede, en tu opinión, de qué le pasó a los mexicanos para que estemos cayendo en este juego de los comunistas? En tu opinión, ¿por qué nos pasó? ¿Por qué la gente se la creyó? Lo mismo de nosotros, los latinos tenemos un buen corazón, nunca vamos a esperar de los demás que nos hagan daño. Siempre creemos que no van a afectar a los niños, que las mujeres y niños están protegidos, porque somos gente muy, muy, muy luchadora y no creemos que alguien tenga esa frialdad, ¿sí? Pero fuimos inocentes, es lo que yo veo, nosotros fuimos inocentes. Y aquí en el caso de México, tú observas que empieza a darse cuenta la gente, la verdad de a dónde nos llevan con el rumbo de México. Así en todas tus amistades, porque muchos de ellos votaron por López Obrador. ¿Por qué? Porque dijo que iba a bajar el impuesto de la gasolina, porque iba a mejorar la seguridad, ha empeorado, que iba a crecer el 4%, que iba a vender el avión, no lo ha vendido. Total, todo ha quedado en puras mentiras.
¿Tú qué escuchas de la gente que te rodea, que a ti como brasileña que viviste con la época de Lula y de Dilma Rousseff, ¿tú qué dirías que está pasando en estos momentos en la mente de los mexicanos? Yo lo que veo de la gente que yo conozco cercana es que la gente se está dando cuenta de las mentiras. La gente se está dando cuenta que es posible que suba la tortilla. Y pues nosotros que somos amas de casa, profesionistas, vemos que nos está afectando directamente. O sea, ya no es eso que vimos el meme de en internet porque Peña Nieto o alguien hizo algo por allá lejos. Yo veo que la gente está más consciente que su día a día ya está siendo afectado. Si tú tuvieras, Regina, qué decirle con las vivencias que tú tuviste en Brasil, porque Dilma llegó casi hasta la expropiación de propiedades, ¿no? Expropiación de empresas, que como es muchísimo, muy grande Brasil, no lo alcanzamos a ver como lo hizo Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, o el señor Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Como que Brasil es tan grande que no acabaron de comérselo y que sonara que llegó hasta los extremos de la expropiación. ¿Pero las hubo o no? En este caso, ellos tenían un grupo que todavía existe, se llama MST, Movimiento Sin Tierra. Ellos financiaban con dinero del gobierno ese movimiento que la Constitución no permite, y ellos invadían. Ellos invadían terrenos, agronegocios, todo. Y eso vino desde los 90. Yo llegué a ver varias crisis de eso de niña y hasta la fecha están, nada más que ahora ya les quitaron el dinero porque se vio que era inconstitucional y ahorita pues obviamente se van a pues morir de hambre, no las personas, pero el movimiento en sí se va a Amor. Oye, a ver, y en ese momento cuando entró Lula, después con Dilma se consolidó, ¿qué tan república era Brasil? ¿Está funcionando, Gerardo? Sí, cambió. Muy bien, déjame empezar entonces. Ya quedó. Ok. En ese momento, Regina, yo te quiero hacer la pregunta. Ustedes empezaron a captar que se estaba cayendo el espíritu republicano de poderes separados, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Empezaron a notar que había de alguna manera una presidencia unipersonal en Lula y en... No notamos nada. ¿No? Fuimos muy, muy inocentes, pero ahora estamos enfrentando las consecuencias de eso. Yo creo que la gente que estaba más metida en la política, sí. La gente común no notamos, o sea, nosotros creíamos que el hombre era el salvador del país y todo, pero nunca nos dimos cuenta que él había infiltrado sus amigos, sus abogados en la Corte Suprema, que ahorita fue los que lo soltaron. Los mismos todavía están. Sí, lo que y dejó como son vitalicios, bueno, no, hasta los 75 años, tenemos Lula suelto, porque ellos lo soltaron. Claro. Y junto con él soltaron, y tampoco estábamos a la par de que el militar ese era el jefe. Ahorita ya se hicieron los cambios que se pueden hacer, porque tampoco podemos ir en contra de la Constitución. Sí, es ahí donde nosotros de repente escuchamos a López Obrador decir, tengo que avanzar tan rápido que si por alguna razón me voy, ya le sea difícil cambiar las cosas. Y ahorita pues tú sabes que tiene completamente casi el poder legislativo bajo su mando. Ahora yo te quiero preguntar, en el caso de Lula, porque ellos se la dan de que son los peleadores contra la corrupción. Así pero es. yo sé que toda la mafia de Odebrecht casi la creó Lula da Silva, ¿es correcto, Regina? Sí, Odebrecht es originalmente brasilera. De hecho, él se fue a dar a la cárcel por varios lavados de dinero de eso. Y tiene más de 30 procesos. Va a ser condenado otra y otra y una y otra vez. Ajá. Entonces, sí. Pero en cierto modo fue alentado ese proceso de corrupción por Lula da Claro Silva, que sí. fuertemente. Sí. Ahora, la entrada y el manejo del asunto de drogas. ¿Tú viste que hubiese alguna conexión de carteles con los Lulas y las Dilmas? Hay llamadas telefónicas grabadas por la Policía Federal después de investigados, en donde se escuchan los jefes de narcotráfico diciendo, no, ahora todo está muy mal, antes estaba bien, porque Lula nos daba chance. Abrazos, no balazos. Sí, también hay grabaciones, hay todo, o sea, realmente es un descaro. era una complicidad. Ahora, yo entendería que ahorita todos esos millones de dólares que hicieron con los carteles genera esta propaganda comunista de echarle a Bolsonaro como si fuera un demonio. Así Pero, es. a ver, ¿tú por qué traes en la camisa a Bolsonaro si tú fuiste comunista? Bueno, pero es muy importante, yo creo que admitir que uno se equivocó, pero que uno quiere lo mejor para su país. Ajá. ¿Sí? Y ahorita Bolsonaro, en tu opinión, ¿qué está haciendo?
Bolsonaro está limpiando, ahorita ya está limpiando lo poco que se puede, porque todo está aparatado, Ajá. ¿sí? Todo está aparatado y él va a hacer lo que pueda en el Ejecutivo, Ajá. ¿sí? Y pues nosotros como pueblo tenemos que hacer lo demás. Ujú. Oye, me gustaría, Regina, que explicaras en portugués, por favor, para que la gente no vaya a pensar que estamos aquí inventando una brasileña y todo. Me gustaría que explicaras en portugués y se va a dar cuenta la gente que no es tan, finalmente es de raíz latina, igual que el español, igual que el italiano, igual del francés. Me gustaría que explicaras, porque ahorita la propaganda comunista hace ver a Bolsonaro como un demonio de la Amazonia, que porque quemó cosas. A ver, explícanos tú eso en portugués. Na realidade, a floresta amazônica, ela tem incêndios naturais todos os anos, né? É a época da seca, quando não chove, não tem chuvas, então a temperatura altíssima do verão amazônico faz a floresta ter queimadas naturais, né? Então isso sempre foi assim. Me gustaría que ahora entonces lo tradujeras al español para aquellos pocos mexicanos que nos están escuchando que sí no le entendieron al portugués, pero ya se dieron cuenta que habla pues portugués nativo, Regina. Sí, La Amazonia. sí, esos incendios amazónicos son incendios naturales que hay en cada estación de verano amazónico, que es agosto o septiembre. Y pues por las temperaturas elevadas y la falta de lluvias en esa época se quema naturalmente. Entonces eso es cada año, siempre va a O sea, ser no es culpa de así. Bolsonaro. No, no. Bien, es interesante cómo le sacan los comunistas provecho a cualquier cosita que os sucede para decir, oh, Bolsonaro, el demonio. La verdad es que están bastante dolidos porque los brasileños finalmente decidieron, por decir, la agenda comunista no es la que nos está dando lo que necesitamos. Oye, ¿cómo se comportó la iglesia cuando empezó a meterse esta gente de la ideología de género y el aborto y todo el ruido de los niños trans? Porque eso sabemos que es una agenda que no se inventó la gente de Morena aquí. Esa viene desde George Soros y viene desde toda la ideología comunista de cómo romper el carácter y la identidad de las personas. Pero ¿cómo te tocó sufrir a ti el tema de la ideología de género, el aborto, pues hasta mujeres ahí queriendo quemar a las iglesias? ¿Cómo les fue con Lula da Silva en ese época? Con Lula todavía era muy ligero. Brasil siempre ha sido un país muy progre, ¿no? Entonces para nosotros eso hasta cierto punto fue aceptable. Pero ya en los últimos años de Dilma, ya habían los LGBT muy agresivos. El gobierno de Brasil estaba financiando Eran todo de eso. gente de desmanes, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que yo les puedo dar un ejemplo en lo personal. Cuando llegué en el 2015 a Brasil, que mi hija fue a la escuela, los libros enseñaban cómo tener relaciones sexuales entre niño y niño y niña y niña, o sea, figuras. Entonces Bolsonaro va a la televisión y nos muestra el libro y dice, y los de la televisión, eso no se puede mostrar en la televisión, pero en la escuela sí se puede. ¿Cómo? En la primaria. Fue increíble. Entonces, nosotros, o sea, chocados, dijimos, no queremos eso. Y muchos de los papás fuimos a quitar las hojas de los libros, ¿sí? Porque sí querían hacer eso. ¿Y en niños de qué edades más o menos, Regina? De primaria, la edad. Hasta Exactamente los 8 lo que está años. haciendo ahorita, Sí. sin duda, el señor López Obrador. Ahora, déjame preguntarte, ¿la iglesia cómo se comportó? ¿Qué pasó con los obispos? ¿Qué pasó con los cardenales? O sea, ¿decían esta boca es mía o se quedaban calladitos porque se veían más bonitos? La Iglesia Católica, en lo general se quedó neutra. Neutro. Sí, pero hubo curas que en sus parroquias decidieron tomar la voz y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí. La iglesia que más en Brasil fue en contra de todo eso fue la iglesia protestante, todas las iglesias protestantes. De hecho, la mayor iglesia protestante de Brasil, un estimado de las pesquisas, claro, nadie puede saber, dimos, porque es mi parte, 22 millones de votos para Bolsonaro, porque decidimos quitarlos del poder, quitar el PT del poder. Y en buena parte fueron esas iglesias, sí, Carlos. Ya estamos por entrar. Muy bien, nomás dos últimas preguntas, Regina, si me permiten los empresarios. ¿Qué pasó con los empresarios en Brasil en el momento en que entra Lula y entra Dilma? O sea, ¿cómo se logran burlar
de los empresarios, que siempre los ves que, pues bueno, creen en la generación de riqueza, creen en la reinversión, ¿por qué se los llevaron de encuentro? ¿Son gente tibia, confusa? ¿Qué pasó? ¿O unos se coludieron, eran cómplices? ¿Tú qué dirías que les pasó al empresariado brasileño cuando los pisotea el comunismo? Los quebraron con los impuestos. El empresario en Brasil... Pero antes de que los quebraran pudieron haber hecho algo. ¿Por qué no hicieron nada? No, porque pues, fueron engañados. Fueron engañados con promesas de mejora de la economía. Y los hacían firmar convenios Sí, y que sí. iba a mejorar la cosa. Sí, no, nada. Y los engañaron. Sí. O sea, ¿tú dirías que el empresariado brasileño fue engañado? Engañado. Lo agarraron con los calzones, perdón, con otras cosas abajo y se los llevaron de Sí. encuentro. Bueno, eso es parte de lo que vemos de repente que está empezando a ocurrir en México. Empieza a ser contagiado un grupo que empieza a ser cómplice de esta agenda del Foro de Sao Paulo y muchos de ellos verdaderamente inocentes. Yo no dudo que haya algunos coludidos. Última pregunta, Regina. ¿Qué le dirías a los mexicanos en este momento en la que tú te preguntas qué va a pasar porque tú ya tienes aquí una vida, una familia y te empiezas a cuestionar de si no te vas a tener que ir al rato a otro país? ¿Qué le dirías a los mexicanos que nos escuchan, Regina? Ahorita, ¿qué debemos de hacer? Pongan en práctica el himno nacional de México. Maciosari, un extraño enemigo, un Amen soldado a su país. Amen a su país. Pónganlo en práctica. ponerlo en práctica. Bueno, yo creo que Regina nos está dando una síntesis muy sabia de que el himno que nos enseñaron a cantar de niños, de jóvenes, lo hemos visto como unas cosas del pasado y no lo hemos traído a ser letra viva para decir, maciosar un extraño enemigo, profanar con tu planta tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Regina, te agradecemos mucho tu valor, tu talento, tu apoyo por esta experiencia, porque ten la seguridad que aunque sea una persona que en este momento pueda tomar conciencia de lo que le está pasando a México con la experiencia tuya vivida en Brasil, pues es un león ciudadano más y no otro borrego. Son los traidores a la patria al ser ignorantes y no investigar, como dices tú, hacer pesquisa de quiénes son Manuel Bartlett, de quién es Ricardo Monreal, de quién es Mario Delgado, de quién es Fernández Noroña, de quién es Tatiana Cloutier, de quién es Alfonso Romo, de quiénes son esa bola de gente que ahorita como halcones comunistas piensan implementar por la ignorancia, el hambre, el engaño, la astucia de comprar los votos y convertir a México en un gran amigo de la Bolivia comunista, del Ecuador comunista, de la Venezuela comunista y de la Cuba comunista. Brasil está siendo rescatada y nos da mucho gusto porque debemos de aprender de gente que vivió durante 8 años este proceso que no sé a qué velocidad es el que sigue López Obrador contra lo que siguió Lula. Más rápido, mucho más rápido. López Obrador rapidísimo. Mucho más rápido. Gracias, Regina, por todo. Dios te bendiga. Dios los bendiga y Dios bendiga a México.